Espíritu Santo, te suplicamos, te pedimos que sigas iluminando nuestra vida. Bueno, ya sabemos nosotros que esta segunda parte comienza con un ciego de Betsaida en el 8:22, el versículo 26, cierra con un ciego, el de Jericó, en el 10:46 al versículo 52, que esta segunda parte se llama el camino. El camino que indica el proceso que debe vivir todo discípulo, asumir la cruz. O sea, este camino tiene como 4 características. Esas 4 características están explícitas en el momento en que Jesús, después del primer anuncio, les indica qué tienen que hacer. Lo primero es la libertad, después negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguir a Jesús. Bueno, vamos entonces, ya sabemos, ahora ¿qué vamos a mirar aquí? Que en este lugar, en esta parte, no aparecen milagros, porque el milagro no es solamente ver que se curó el hombre en la sinagoga en el 1:23, no es solamente ver que se curó la suegra de Pedro en el capítulo 1, versículo 29, no es solamente que se sanó el leproso en el 1:40, ni que Jesús calmó la tempestad en el 4:35 y el viento. El milagro es también enfrentar el sufrimiento, el dolor y la muerte. Pero eso no lo podemos enfrentar nosotros con nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos débiles y frágiles. Eso lo tenemos que enfrentar nosotros colocándonos detrás de Jesús, es decir, siendo discípulos de Él, como Él le indica a Pedro. Ya. ¿Qué pasa? Que aquí aparecen los 3 anuncios de la pasión y es fácil de aprender. ¿Por qué? Porque aparecen el 8:31, 9:30 y 10:30. Ve, 3 anuncios de la pasión o 10:32. Es fácil de aprender. ¿Qué pasa? Antes del primer anuncio de la pasión, Jesús pregunta quién es. Recuerden ustedes que iban de camino. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Mesías, en el 1:29, en el 8:29. Después de eso, Jesús entonces instruye a sus discípulos indicándole que Él es el Mesías, pero inmediatamente aterriza a Pedro indicándole que no es el Mesías en el sentido que Él lo está percibiendo. Es decir, esa persona que hace milagros y que puede asumir un mesianismo político utilizando las armas. Ese no es el camino. Es el Mesías que hace obras de Dios, pero que tiene que asumir, como todo ser humano, la realidad, la historia, el sufrimiento, el dolor, la muerte, desde la experiencia de Dios, donde los hombres aún todavía no saben cómo responder. Esa es la razón por la que Jesús anuncia que que tiene que enfrentar el sufrimiento, que tiene que ser rechazado y que tiene que experimentar la muerte. Y esa es la razón por la que Pedro, que ha dicho que es el Mesías en el versículo 29, en el 8:29, ahora Pedro en el versículo 32 le habla aparte a Jesús y le dice que eso no puede sucederle. Ese Pedro nos representa a nosotros ante las situaciones adversas, que nosotros, cuando se presentan esas realidades, podemos elegir el camino del mundo, que es rechazar a Dios, criticar a Dios, culparlo, o podemos elegir el camino de Cristo, que es enfrentar las situaciones creyendo que Dios está presente. Y ese es el gran milagro. Esa es la razón por la que Jesús le dice a Pedro, colócate detrás de mí, en el versículo 33, 8:33. Es decir, colocarse detrás de Jesús quiere decir seguirlo y perfeccionar el discipulado de acuerdo a como yo te estoy enseñando, enfrentando el sufrimiento, el dolor, la pasión y la muerte.